porque esta semana se conoció un nuevo caso de abuso sexual a una menor de edad. ¿Cómo se debe enfrentar estos temas dentro del núcleo familiar y cuáles son los pasos a seguir en caso de enfrentar una situación similar? Se lo preguntamos al presidente de la Fundación Participa, Daniel Ibáñez. Daniel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Sebastián. Los hechos que revisten claramente son dramáticos, pero si llegase a ocurrir en una familia, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo enfrentar en primera instancia esta situación? Sebastián, primero comentarte que con Fundación Participa nos hicimos parte de la querella que presentó Sename en el caso de la menor violada en Renca, básicamente porque tenemos que dar señales como sociedad y como sociedad civil organizada principalmente, de que los niños no están solos. O sea, el mayor daño que podemos hacerle como sociedad a nuestros niños es mostrar indiferencia frente a estos casos, no logran empatizar con ellos. O sea, por eso es que nosotros decidimos hacernos parte de esto, eso quería decirlo en primer término. Porque además la situación que vivió esta pequeña MA es algo que ocurre todos los días en Chile. En este mismo minuto, muchos niños pueden estar siendo violentados. De cada una denuncia, apenas seis no son denunciadas. O sea, tenemos una cifra negra súper alta. ¿Qué pasa con esa cifra negra a nivel familiar? ¿Qué es lo que impide básicamente que se pueda generar la denuncia? Es que también tiene que ver con las cifras, Sebastián. Lo que ocurre es que, a ver, de acuerdo a las cifras que nos entrega Sename, cerca del 80% de los delitos, 74% de los delitos sexuales que ocurren en Chile son contra menores. De estos, el 80% son por gente cercana a la familia. Y peor aún, el 44,1% corresponde a personas que forman parte del núcleo familiar. Tíos, primos, hermanos, los mismos padres. Entonces, el tema es mucho más grave aún. O sea, se escapa un poco del núcleo familiar. O sea, por eso nosotros como fundación insistimos en que nosotros tenemos que hacernos cargo como sociedad. De hecho, a nosotros nos extrañó mucho que, por ejemplo, el municipio de Renca no se hiciera cargo de la situación y no se presentara la querella y solamente lo hiciera Sename. Nosotros creemos que los municipios, las organizaciones sociales, todos tenemos que hacernos parte de esto y de la reconstrucción de los menores además. Ahora, Daniel, en ese sentido, ¿cómo hacer la denuncia? Porque tú mencionabas, y las cifras lo indican, que generalmente los hechos donde se producen este tipo de abusos y los menores son violentados, se generan dentro del núcleo familiar. Y en ese sentido, ¿cómo se hace el quiebre? ¿Qué es lo que se tiene o cómo se debe buscar hacer el quiebre familiar para poder entregar una denuncia? A ver, en primer término, lo que nosotros hemos dicho es que las familias tenemos que poner mayor atención a los niños. O sea, cualquier cambio de conducta a veces no es la simple rebeldía del niño, a veces es un indicador de que algo está ocurriendo. Eso en primer término. Segundo, tener en consideración siempre que los niños, cuando nos dicen algo, a veces los papás dicen, no, está tonteando. No, a los niños tenemos que ponerle atención, pero además los niños tienen que sentir que los padres les creemos. O sea, creerle a los niños es fundamental. Los niños no pueden sentir que están solos, porque además de estar siendo violentados sexualmente, están siendo, por regla general, están bajo algún tipo de amenaza. Le va a pasar algo al papá, al hermano, etcétera. Eso es lo primero, poner especial atención en este tipo de cosas. Si detectamos cualquier anomalía, cualquier cambio en los niños, buscar la ayuda profesional. Existen las instancias, la OPD, las comunas, Sename. Hay una cantidad de instituciones como la nuestra, Fundación Participa, que busca apoyar a los niños y en general a cualquier persona que sufra alguna vulneración de derechos. Y además, hacer las denuncias a las policías. Cuando ya tenemos algún dato concreto, como fue el caso de esta niña, que, digamos, tuvo la fortuna, dentro de todo lo crítico, de que alguien encontró o alguien robó, en este caso, un celular y tuvo la valentía además de ir a entregar la información. O sea, como decíamos hace un rato, hay una cantidad importante de niños que no tienen esta fortuna y que hoy día están siendo violentados. Ahora, los pasos legales a seguir. Uno presenta la denuncia, en este caso una querella finalmente, contra la persona que resulte responsable. Así y es. luego, ¿qué sigue después? Bueno, hay distintos procesos. O sea, uno es el proceso legal. En este caso en particular, la Fiscalía ha determinado 90 días de investigación y prisión preventiva para el agresor de la menor. Pero además tenemos el proceso de reparación y eso es muy importante. O sea, en el caso gubernamental, Sename cuenta con los PRM, que son los programas de reparación de maltrato, que están enfocados justamente a niños que sufren un maltrato grave o un maltrato de tipo de violación sexual o de este tipo. Esto es súper importante porque hay un proceso de acompañamiento al menor agredido, pero también al grupo familiar o al adulto que se hace responsable del menor. Porque lo que tenemos acá, sobre todo en este 44,1% que el tema familiar, es la destrucción, además,
no solo de la integridad del niño, sino que de la familia, de las redes de apoyo. Por eso es tan importante que nosotros nos hagamos cargo en conjunto. Cuando hay un profesor que ve en la casa, o sea, en el colegio, cambios de conducta importantes, cuando tienen noticias, tienen que hacer la denuncia. Los médicos tienen la obligación legal de hacer la denuncia. Y los vecinos muchas veces no la hacen por temor a meterse en un problema. El gobierno tiene que hacer un esfuerzo, establecer un fono de denuncia, algún sistema, y además nosotros queremos hacer un llamado, lo hemos hecho antes en algunos otros medios. Hay dos proyectos de ley que son súper importantes. Uno que es la ley Santiago, que promovieron en su minuto el diputado Farcas con el diputado Silver, que busca sancionar el maltrato a los niños y que hoy duerme en el Senado, pese a haber sido aprobada con una mayoría importante en la Cámara, y además la ley de derechos del niño. Esta nueva ley, un nuevo marco que presentó el gobierno en septiembre y que hoy no tiene ningún avance legislativo, viene a darnos una nueva institucionalidad distinta. O sea, una subsecretaría de la niñez, cosa que tengamos un nuevo enfoque de cómo tratamos los derechos de los niños, ya no solo desde la tutela, sino desde la promoción y de ver a estos como sujetos de derecho. Daniel, por último, falta educación, me refiero a este tema, a tratar este tema no solamente a nivel familiar, sino que en los colegios, en los centros recreativos, en centros deportivos, en una serie de lugares donde hay profesionales que tratan con niños, incluso la misma familia. Falta educación en esta materia, conocer en detalle cuáles son los cambios conductuales, los cambios que se pueden generar en los niños para poder generar una denuncia, poder presentar alguna querella contra alguna persona. A ver, yo espero que no tengamos que llegar a querella, espero que pudiéramos tener programas de prevención que nos permitan, valga la redundancia, prevenir tener que llegar a esta situación y que nuestros niños se vean violentados por uno de los delitos más graves que tenemos en nuestra sociedad. Pero sí, nos falta mucha educación, nos falta mucha formación y capacitación en los profesionales que trabajan con niños para enfrentar estas situaciones. Y de hecho en las propias familias, los chilenos cometemos el error habitualmente de presentarle a los niños a todos nuestros amigos como los tíos. El tío, la tía, y con eso le ponemos una carga emocional al niño tremenda. O sea, si uno de estos tíos, amigos nuestros, violenta a nuestros niños, hay una carga emocional porque los niños sienten como que hay una familiaridad. Y con eso le ponemos una carga adicional al drama que pueden estar viviendo. Muy bien, Daniel, muchísimas gracias por entregarnos los detalles respecto a esto y también algo que hay que conversar claramente en familia. De todas maneras, un minuto antes de terminar, o sea, insistir nuevamente, el gobierno tiene la obligación de dar prioridad a los derechos de infancia. O sea, los proyectos de ley que hoy se discuten en la Cámara y en el Senado necesitan urgencia. Hay muchos proyectos que sabemos que son urgentes, pero nosotros hacemos un llamado al gobierno como Fundación Participa a priorizar los temas que tienen que ver con los derechos de los niños. Muy bien, Daniel, muchas gracias. Muy amable, gracias.